Capítulo 45. Lizzie estaba convencida de que el origen de la antipatía de la señorita Bingley eran los celos, y no podía apartar de su pensamiento cuán funesto sería para ella su aparición en Pemberley, aunque también sentía curiosidad por saber en qué grado de cortesía iban a renovar su relación. Al llegar a la casa, atravesaron el vestíbulo y entraron a un salón cuya orientación al norte lo hacía ideal para el verano. Las ventanas posteriores a la casa, abiertas de par en par, ofrecían una vista encantadora de las altas colinas pobladas de bosque, y más cerca se veían los hermosos robles y castaños españoles, esparcidos por el prado. En ese salón fueron recibidas por la señorita Darcy, quien estaba sentada junto a la señora Hurst, a la señorita Bingley y a la señora con la que vivía en Londres. El recibimiento de Georgina fue muy cortés, aunque no pudo evitar aquella turbación que procedía de su profunda timidez y también de temor a ser interpretada como una muestra de orgullo y reserva por alguien de condición social inferior. Pero la señora Gardiner y su sobrina lo comprendieron enseguida y no se molestaron en analizar sus gestos. La señora Hurst y la señorita Bingley la saludaron solo con cortesía, y después se produjo un silencio engorroso, como suele suceder en reuniones como esa. La primera que se decidió a hablar fue la señora Annesley, una mujer muy atractiva, que demostró estar mejor educada que cualquiera de las otras. Entre ella y la señorita Gardiner, con alguna intervención de Lizzie, se logró mantener la conversación. La señorita Darcy parecía no atreverse a tomar parte en ella, y solo de vez en cuando se aventuraba a pronunciar alguna frase breve cuando creía que nadie podía oírla. Lizzie no tardó en darse cuenta de que estaba estrechamente vigilada por la señorita Bingley y que no podía pronunciar una palabra, en especial si iba dirigida a la señorita Darcy, sin llamar su atención. Semejante descubrimiento no le hubiera impedido hablar con esta última de haberse sentado más cerca una de la otra, pero no lamentó el hecho de no poder conversar mucho, pues estaba sumida en sus profundos pensamientos. Deseaba, y a la vez temía, que apareciese el dueño de la casa, y apenas podía determinar si lo que deseaba o lo temía. Transcurrió casi un cuarto de hora sin que se escuchara la voz de la señorita Bingley, cuando de pronto Lizzie salió de su ensimismamiento al preguntarle a aquella con frialdad acerca de la salud de su familia. Ella respondió con igual indiferencia, y la otra no dijo nada más. Afortunadamente, la entrada de los criados con fiambres, pasteles y frutas del tiempo amenizó la reunión, pero para que eso sucediera, la señorita Annesley tuvo que dirigir muchas miradas significativas a la señorita Darcy, con objeto de recordarle sus deberes. Ello proporcionó motivo de entretenimiento al grupo, pues aunque no podían hablar todas a la vez, las hermosas pirámides de uvas, ciruelas y melocotones las congregaron pronto alrededor de la mesa. Mientras se ocupaban de charlar y comer, Lizzie se dedicó a pensar con detenimiento si temía o deseaba más la presencia de Darcy. Pero entonces tuvo la oportunidad de resolver sus dudas, pues él hizo su entrada en la sala, y aunque un instante antes había creído que predominaban los deseos de verlo, ahora lamentaba que se hubiera presentado. Darcy había pasado varias horas en el río con el señor Gardiner y otros 2 o 3 caballeros invitados, a quienes había dejado para ir a saludar a las invitadas de Georgina. Tan pronto hubo entrado, Lizzie se esforzó en mostrarse tranquila y natural, decisión necesaria pero quizá difícil de cumplir, ya que sabía que todos en la reunión estaban pendientes de ella y de la actitud de Darcy. Pero ninguno de los allí presentes reflejaba en su rostro tanta curiosidad como el de la señorita Bingley, a pesar de las sonrisas que brotaban de él al hablar a cualquiera de las personas del grupo, ya que los celos aún no la habían desesperado y seguía prodigando sus atenciones a Darcy. La hermana de éste se esforzó mucho más en hablar al verlo entrar, y Lizzie advirtió que él estaba ansioso de que su hermana y ella intimasen, para lo cual favorecía toda tentativa de conversación entre ellas dos. La señorita Bingley se dio cuenta, e impulsada por un imprudente despecho aprovechó la primera oportunidad
para preguntar de forma por demás irónica. «Señorita Lizzie, ¿es cierto que el regimiento del condado ha abandonado Meryton? Si es así, eso representará una gran pérdida para su familia». Aunque no se atrevió a pronunciar el nombre de Wickham en presencia de Darcy, Lizzie comprendió que era a él a quien se refería, y los recuerdos relacionados con él le causaron una repentina tristeza. Pero enseguida reaccionó, y pudo contestar en un tono despreocupado. Al hacerlo, una mirada involuntaria le permitió ver a Darcy, quien ruborizado la miraba con atención, lo mismo que a su hermana, visiblemente confusa e incapaz de levantar la mirada. Si la señorita Bingley hubiese sabido cuánto apenaba aquella referencia a su amado amigo, sin duda se hubiese abstenido de hacer aquella alusión. Pero la intención de ella había sido solamente confundir a Lizzie, trayendo a colación la imagen de un hombre por quien la creía interesada, con la intención de que en su rostro se reflejara alguna emoción que le dañara los ojos de Darcy. Y quizá también para que éste recordara los absurdos incidentes ocurridos a su familia, a causa de sus relaciones amistosas con ciertos oficiales de ese regimiento. Por supuesto, la señorita Bingley desconocía el proyecto de fuga de la señorita Darcy, que era un secreto de familia, y no se le había revelado a nadie, excepto a Lizzie, y que seguramente Darcy pretendía ocultar a todos los parientes de Bingley, por el deseo de que Georgina llegara a casarse con él. Ese era el propósito de Darcy, aunque no la única causa de pretender separar a su amigo de la señorita Bennet. La serena e inteligente reacción de Lizzie apaciguó su emoción. Ofendida y decepcionada, la señorita Bingley no se atrevió a hacer nuevas alusiones a Wickham. Georgina se recuperó enseguida del sofocón, aunque no lo suficiente como para poder intervenir de nuevo en la conversación. Su hermano, cuyas miradas temía encontrar, apenas mostró interés por el asunto, y pareció fijarse en ella con mayor simpatía, aún después de la desafortunada intervención de la señorita Bingley. La visita no se prolongó mucho más, y mientras Darcy los acompañaba al coche, la señorita Bingley desahogó su mal humor criticando a la persona, la conducta y el vestido de Lizzie. Pero Georgina no le hizo caso. La recomendación de su hermano era suficiente para asegurar su beneplácito. Sabía que él nunca se equivocaba al juzgar a una persona, y había hablado de Lizzie en términos tan elogiosos que ella solo podía encontrarla amable y encantadora. Cuando Darcy regresó al salón, la señorita Bingley no pudo resistir la tentación de hacerle saber algo de la dicho a su hermano. «Qué fea estaba Lizzie Bennet esta mañana, Darcy», exclamó. «Jamás había visto un cambio tan grande como el que se ha producido en ella desde el invierno pasado. Ahora la veo morena y vulgar. Luisa y yo convenimos en que si la hubiésemos visto en la calle, no la reconoceríamos». A Darcy le hicieron muy poca gracia estos comentarios, y se limitó a responder con frialdad que solo había notado en Lizzie un ligero cambio en el tono de la piel, lo que era consecuencia natural de viajar en verano. Pero no satisfecha con esta respuesta, la señorita Bingley replicó: «Por mi parte, he de confesar que nunca he percibido en ella ninguna belleza. Su rostro es demasiado delgado, su cutis muy poco fino, y sus facciones no son nada graciosas. A su nariz le falta carácter, y nada resalta en su perfil. Su dentadura es cosa corriente, y yo no acierto a comprender que haya personas que digan que sus ojos son hermosos. Yo no veo que tengan nada de extraordinario. Su mirada tiene algo de sarcástico, y a mí eso no me gusta nada. Hay tantas pretensiones en su aire y en su forma de andar que resulta intolerable». Como la señorita Bingley sabía que Darcy admiraba a Lizzie, por lo que el denostrarla no era el mejor sistema para recomendarse a sí misma. Pero la prudencia no suele acompañar a las personas que se encolerizan con facilidad, y lo único que consiguió fue verlo ofendido y callado. Entonces ella, decidida a hacerlo hablar, prosiguió: «Aún recuerdo que la primera vez que la vimos en el condado de Hereford, quedamos sorprendidos de que se le considerase una belleza, y viene a mi memoria una frase que usted dijo una noche, después de haber comido en Netherfield. Es una belleza,
Antes se podría considerar a su madre un genio. Sin embargo, al parecer, ahora tiene usted mejor concepto de ella, y si no me equivoco, más bien la tiene usted por bonita. Sí, replicó Darcy, que no pudo contenerse más. Eso fue solo al principio de conocerla, porque hace muchos meses ya que la considero una de las más bellas mujeres que conozco. Una vez dicho esto, partió, y la señorita Bingley se quedó con la satisfacción de haberlo obligado a decir lo que no apenaba a nadie más que a ella misma. Mientras regresaban a la ciudad, la señora Gardiner y Lizzie hablaban de lo que había ocurrido durante la visita, excepto de aquellos detalles que les interesaban particularmente a ambas. Discutieron los modales y el comportamiento de todas las personas que habían visto, excepto los de quienes había ocupado más intensamente la atención. Hablaron de la hermana del señor Darcy, de sus amigos, de su casa, de sus frutas y de muchas otras cosas, pero no de él, a pesar de que a la señora Gardiner le hubiera agradado mucho que su sobrina entrara directamente en materia.